María José Lubertino, diputada nacional con mandato cumplido, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y abogada ambientalista, encaró un proyecto desde hace mucho tiempo que tiene que ver, y que además ella hablaba, porque siempre se ocupó claramente, porque en eso trabajaba, de la cuestión ambiental, medioambiental, del cuidado, además, que nosotros teníamos, y cambiar esta conciencia. Pero estamos hablando de la ley de humedales. Se viene dialogando esto hace mucho tiempo. A nosotros por ahí, o a vos te empezó a resonar en tu cabeza en el 2020, cuando comenzaron todos los incendios en el Delta. Bueno, esta ley de humedales es algo que realmente se necesita, sostienen muchos. Otros sostienen que ya las leyes están hechas, que solamente hay que hacerlas cumplir. Bueno, vamos a preguntarle a María José, porque encaró el proyecto desde la ciudadanía, a ver cuál es la visión desde ahí. María José, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Abigail Lasalle te saluda. ¿Cómo estás, Abigail? Qué gusto. Igualmente, bueno, hace un montón de tiempo que no te veo ni que tampoco hablaba. Pero te agradezco el llamado porque este tema es muy importante. La mayoría de la población desconoce este ecosistema tan importante que es el de los humedales. Ha cobrado relevancia, lamentablemente, por los incendios en el Delta, en el río Paraná, y porque las consecuencias de los incendios, que es el humo contaminante, fueron sobre Rosario, que es la segunda ciudad más importante del país, y era inocultable. Pero este tipo de incendios y esta destrucción de la naturaleza está ocurriendo de manera provocada a lo largo y ancho del país, producto de un modelo que nosotros llamamos de mal desarrollo, que tiene que ver con la explotación de la naturaleza sin límites y sin ponerle un equilibrio a lo que debe ser una explotación y la capacidad de recuperación de los ecosistemas. O sea, el ser humano sobre el planeta Tierra ha roto el equilibrio con la naturaleza. Sí. Por eso tenemos los problemas del cambio climático, por eso tenemos los problemas de pérdida de biodiversidad, y eso realmente puede y va de una manera creciente, agravándose, pudiendo ocasionar la pérdida de la vida sobre el planeta. Vos pensás que los humedales son el ecosistema más importante para la oxigenación del ambiente, más que los bosques. En las últimas décadas en el planeta se perdió el 87% de los humedales, y en Argentina ha habido una aceleración en este proceso de exterminio de los humedales. Hay humedales, aunque los tenemos asociados a los carpinchos y a la zona del Delta, hay humedales en las 24 provincias. Por ejemplo, hay humedales que están en los glaciares, hay humedales que están en los salares, el Jujuy. O sea, hay distintas formas de humedales. El humedal es un mecanismo regulador entre el río y la llanura, en principio, que cuando hay inundaciones funciona como una esponja que retiene el agua, y cuando hay sequía esa agua puede correr y resolver los problemas de la sequía. Entonces, lo que se está pidiendo es que se apruebe el proyecto de ley que consensuamos con todas las organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Se trabajó durante 2 años, que tuvo el consenso de distintos bloques, que se trabajó en la Cámara de Diputados, que estábamos el año pasado para que avanzara y finalmente no se sancionó. Entonces, hay muchos intereses encontrados, intereses económicos, y hay sectores de la... Perdóname que te interrumpa, María José, porque acá hay bastantes aristas que tienen que ver... a ver, vamos a empezar a desgranar para que al amigo o a la amiga le quede claro. El tema de los incendios en cuanto al sector agropecuario, o sea que esto tiene que ver con un mayor rendimiento, dicen ellos, de la tierra, mayor rendimiento para preparar ya la cosecha o la pastura. Es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que en un momento se había condenado a punto tal que el Ministerio de Ambiente había realizado distintas denuncias, con las propias denuncias que tenían de la gente, o sea, de los ciudadanos, de los provincianos de allí, de la gente que vive, por ejemplo, en Entre Ríos. Pero eso nunca se castiga o no se termina de sancionar. No sé si la palabra es castigar, diríamos, pero no se termina de implementar la norma. Esto es, ¿por qué? Porque en realidad esta es la única práctica
que se mantiene de antaño para poder preparar el territorio? Solamente hablando del sector agropecuario, ¿no? Estoy hablando. ¿O por qué? Hay distintas maneras de producir. Hay maneras ambientalmente sustentables de producir, compatibles con el equilibrio con la naturaleza y sin arrasar con el ecosistema, y hay maneras incompatibles. Cuando se hace desmonte o cuando se incendian los humedales para sembrar soja, lo que se está haciendo de alguna manera es un tipo de producción agroindustrial que agota el recurso. Nosotras, yo en este momento estoy en Mendoza, hace 15 días estuve recorriendo Chaco, la gente del INTA, la gente de institutos forestales, sabe perfectamente bien que hay modalidades agroecológicas que tal vez no dan la misma rentabilidad inminente que da la soja, pero que permiten la rotación de los cultivos, que permiten, sin incendiar y arrasar y avanzar las fronteras sojeras, poder cultivar, poder pescar. Lo que está pasando con este tipo de explotación agroindustrial es que el uso de los agrotóxicos, más allá de causar cáncer, muerte a las personas, está exterminando la fauna. Por ejemplo, el exterminio que se está produciendo de las abejas es gravísimo porque la abeja es una especie crucial en la polinización. O sea, hay una cadena de factores que se están desconsiderando por obtener el dólar soja fácil. Sí, rentabilidad, fácil, diríamos. una rentabilidad inminente, pero después esa tierra queda arrasada, ¿entendés? O sea, más allá de ahora el impacto de los incendios. Y lo que está probado es que la prohibición no funciona. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un mecanismo primero de relevamiento y donde se hace un inventario de humedales. Esto vos recordarás que tuvimos una batalla parecida por la ley de glaciares y tuvimos otra batalla parecida por la ley de bosques. Entonces, sí que a pesar de que ahora tenemos ley de bosques vigente y hay un inventario de bosques y una ley de glaciares vigente, todavía no se está cumpliendo acabadamente con esas leyes, pero por de pronto tenemos un mapa de ordenamiento territorial más claro. Los humedales son un ecosistema que está desprotegido, ¿entendés? Entonces es todavía más fácil, es tierra de nadie para poder hacer cualquier cosa. María José, cambio, sí. No, cerrá de día, perdón, te interrumpí. No, lo que decía es que si hacemos un inventario de glaciares, si hay un acuerdo sobre qué definimos como glaciares, si hay un inventario de bosques, y decimos, bueno, en estos bosques se puede hacer este tipo de modalidad productiva, bueno, lo mismo necesitamos hacer con los humedales para que haya un equilibrio entre la producción sustentable y la restauración que la naturaleza necesita poder tener para no romper estas cadenas de biodiversidad que son imprescindibles para la vida. ¿Cómo estás, María José? Pablo Marcau te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, el diagnóstico que haces sobre, además, las consecuencias que tiene en el caso del agro de acá en adelante es compartido por todos, y vos lo explicaste, es un camino de mucha rentabilidad hoy y tal vez en 10 años estemos hablando de tierra arrasada, o tal vez antes. Ahora, la pregunta es general, ley de bosques, lo mencionaste, glaciares, humedales ahora, ¿no hace falta un debate por la tierra y tal vez con algún instrumento, no sé si una ley o pensar alguna cláusula constitucional en algún momento sobre el uso de la tierra? Porque esto tiene que ver no solo con la cuestión del campo, sino con lo urbano, la vivienda. Hoy el enfoque de vivienda en la Argentina está vinculado no al problema de cómo construirlo, que el Estado también hay que decirlo, tampoco que se mató a hacer 1 millón de viviendas de un día para el otro. Van haciendo, pero muy poquito, pero hay problemas con la tierra también. Pero ¿no? vos estás hablando de un país que tiene lagos con escritura. Bueno, y eso que agrega Gaby también es parte de lo mismo, ¿no? ¿No merecemos un debate sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra? Claro, tierra, bueno mira, la Constitución, con sus más y sus menos, la reforma constitucional de 1994, fue bastante interesante. La cláusula ambiental no es mala,
habla del principio de precaución, del principio de prevención, incorpora esta modalidad de las leyes de presupuestos mínimos que desde el 2002 se ha venido operativizando bastante bien. La Corte Suprema de Justicia, con sus más y sus menos y muchas discusiones en muchos temas, en materia ambiental ha tenido bastantes buenos fallos, por lo menos en los 10 años anteriores a esta composición actual. Entonces hay una serie de garantías. Sí está faltando, porque lo preveía la Ley General del Ambiente, una ley de ordenamiento territorial. Se han hecho leyes parciales. Tenemos la ley de bosques, tenemos la ley de glaciales, necesitamos la ley de humedales. Son leyes de presupuestos mínimos que rigen como leyes federales, y que a pesar de que la Constitución dice que los recursos naturales son de cada una de las provincias y la jurisdicción del debate de lo ambiental se da provincia por provincia, nos ponen unos estándares, unos pisos, unas garantías mínimas. Entonces, una cosa es el debate sobre la propiedad de la tierra y otra cosa es el debate sobre el ordenamiento territorial y los usos que esa tierra puede tener. Y sin lugar a dudas, lo que ustedes están describiendo en relación al tema de la vivienda es un debate paralelo. O sea, el extractivismo, esta forma del capitalismo desmedida que arrasa con la naturaleza, en sus distintas formas, el extractivismo minero, el extractivismo sojero y el extractivismo inmobiliario, lo que busca es la rentabilidad rápida, fácil para sectores concentrados de la economía, que son muy pocos, y es productor de mayores desigualdades con sectores populares y sectores que deberían mejorar supuestamente con el desarrollo económico. El ejemplo claro del extractivismo urbano lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde se cree que el desarrollo inmobiliario genera viviendas, y son viviendas caras para sectores altísimos que en realidad hacen especulación inmobiliaria, es lavado de dinero, y no porque se construya más hay mejor acceso a la vivienda para los sectores bajos y medios. Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires un 30% de personas tienen un problema de vivienda y sin embargo estamos demoliendo a media ciudad. El código urbanístico de la Reta generó cada vez más torres, más excepciones, más construcciones y la gente no accede a la vivienda. Entonces hay un problema de regulación del mercado, de para qué se construye, en qué condiciones y cómo impactan también este tipo de desarrollos inmobiliarios en el ambiente. En el caso de la provincia de Buenos Aires y del litoral, tenemos un avance de cementación con los countries sobre los humedales que podría resolverse de otro modo, sin ese tipo de construcciones. De hecho, hay un fallo interesante de la Corte en el caso Amarra, poniéndole límites a la cementación del ecosistema humedal, pone freno al extractivismo inmobiliario en ese aspecto, ¿no? Quedó claro Nordelta. O sea, quedó clarísimo Nordelta en ese aspecto. Ahora también, cuando pasó el tema de los carpinchos en Nordelta, todos nos preguntábamos, ¿cómo se puede desarrollar una obra teniendo en cuenta que obviamente se está construyendo arriba directo de humedales? ¿Cómo se desarrolla una obra que sea sustentable? ¿No se tiene que construir o sí? No, hay modalidades constructivas que lo que no podés hacer es cementarlo todo como si estuvieras en una llanura, como si no... A ver, claro, como si no estuvieses arriba de un humedal. La manera de construir tiene que guardar relación con el ambiente en el que se está insertando. No es lo mismo construir en un bosque que construir en una montaña, que construir en una llanura, que construir en un humedal. Y hay límites. Una cosa es una vivienda y otra cosa es que vos hagas una ciudad arriba de un lago. ¿Entendés? O sea, y sobre todo en un país como el nuestro, porque si vos me decís, estoy en Japón, son 4 islas, no tengo superficie, no tengo territorio, o sea, nosotros tenemos un problema de falta de planificación urbanística y demográfica. Es uno de los países del mundo con mayor concentración humana en el AMBA y también con concentración humana en cada una de las ciudades de provincia. Entonces,
la modalidad más humana, con equilibrio con la naturaleza, implica desarrollo productivo, desarrollo demográfico, con ciudades urbanas, con un equilibrio donde la energía se genera cerca de los lugares donde se va a consumir, no generas energía a decenas de kilómetros del lugar donde se consume. Claro. Se trata de que se consuman los alimentos que se producen en cercanía. Hay todo un cambio de cultura para esto. Y para eso hay mucho por aprender, porque hay agroecología, hay productores realmente que vienen haciendo un trabajo importante tanto en el cuidado de su ganado como en su artesanal pesca o en su lógica de producción. Y estos monopolios alimentarios que hoy nos abastecen en los supermercados, que son los encargados, los responsables de la inflación, estos monopolios alimentarios no les importa nada de arrasar con la tierra, de tener producción agroindustrial sin medir las consecuencias. Claro. Es ahora, lo que se gana ahora, el precio de hoy es abastecer de tal manera sin pensar en estos equilibrios. Por eso es tan importante a nivel de los gobiernos provinciales, a nivel del gobierno nacional, pensar y repensar una estrategia de desarrollo que desconcentre la economía, pero que también cuide la naturaleza y el buen vivir de las poblaciones. Lo que vivimos en los años pasados, en la resistencia en Mendoza, que estoy ahora acá, la población le dijo no a la minería extractivista porque sabían que el cianuro iba a arrasar con su agua para sus vidas, para el turismo, para la vida. La gente se movilizó en Chubut para decirle no a la minería con cianuro porque es el agua que toman, Abigail. O sea, esto es así. Sí. Y lo mismo, la gente ahora nos movilizamos y toda la gente de Santa Fe se movilizó por los humedales porque, bueno, está viviendo la consecuencia del humo tóxico sobre ellos. Pero en principio la gente no nace sabiendo sobre los humedales. No, y claramente. Eso no se habló nunca. No. Y bueno, ahora hay que tomar conciencia, profundizar en estos temas. Y yo tengo mucha confianza porque esto es como aquel discurso de Pino Solanas, con quien también trabajó mucho por el tema de los humedales, con la senadora Odarda. Cuando Pino nos dijo en el Senado, cuando no salió la ley del aborto, chicas, no importa, tarde o temprano esto va a salir porque ustedes saben que tienen derecho a esto. Bueno, con los humedales yo les digo lo mismo a los diputados y a los senadores que hoy están pensando más en sus campañas electorales y en quién les financia la campaña que en pensar en sus hijos, en sus nietos, en la naturaleza y el buen vivir. Tarde o temprano esta ley va a salir porque la gente joven la tiene más clara que el sistema político. Así que eso esperemos que sea antes y que lo veamos rápido por el bienestar de todos, ¿no? María José, clarísimo, la verdad. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego.